Hola mis amigos y amigas de este su programa de Mientras el Mundo Gira. Para mí es un inmenso placer estar aquí una vez más con ustedes y como suelo decirles, siempre comienzo dándoles las gracias porque en su mano ustedes tienen algo que se llama control remoto que les permite cambiar de canal, de estación, cuando ustedes quieran. Por lo tanto, el que no cambien el canal y estemos durante toda una hora, pues es como si yo tocara la puerta de su casa y usted me permitiera entrar y estar un rato con ustedes. Es lo mismo que está sucediendo. Estar una hora, ustedes y yo juntos, es para mí un inmenso placer y les doy las gracias por permitirme entrar en sus hogares. También quiero darles las gracias porque ustedes constantemente nos acompañan con sus comentarios, sus sugerencias, sobre todo su respuesta y por encima de todo su oración. No solamente por su servidor, sino también por todo el equipo de producción y por este canal EWTN, el canal de la Madre Angélica, como le solemos llamar, que es un milagro de Dios. En el mundo de las comunicaciones, este canal sigue siendo un milagro de Dios, porque se mantiene por la oración, por la buena voluntad y por la contribución de todos ustedes. Y esto en el mundo de hoy, donde hay tantos problemas económicos y tantas cosas yéndose a bancarrota y demás, el estar aquí con la calidad que se hace, con el amor que se produce, es un milagro que muchas veces no lo vemos como tal, pero no deja de ser un milagro. Así que por todo esto, muchísimas gracias. Y como solemos ya hacer con esta oración del Cardenal Verdier, ¿verdad?, que se ha convertido en la oración del programa, la oración prácticamente que le da sentido. Y es una oración al Espíritu Santo, de entre las muchas que hay, que yo comentaba con nuestra productora Marisela, que es una oración que a mí me gusta mucho porque es muy real en el mundo de hoy, donde tenemos que desempeñarnos como todo el mundo, pero de una manera diferente. Y por eso comenzamos orando juntos esta oración que muchos la han pedido, se la estamos haciendo llegar. Y ojalá que cuando comience, pues usted conmigo la repita. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, lo que debo escribir, cómo debo actuar, lo que debo hacer para procurar tu gloria, en bien de las almas y de mi propia santificación. Espíritu Santo, ilumina mi entendimiento y fortifica mi voluntad. Dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto para empezar, dirección al progresar y perfección en el acabar. Amén. María, Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros. Amén. Pues bien, hoy tenemos un programa muy particular porque vamos a estar hablando de la familia, pero no solamente hablar de la familia, de hecho hemos hablado anteriormente y seguiremos hablando de la familia porque vivimos en familia, somos producto de una familia y la familia es la célula que hace el mundo, nuestros países, nuestra realidad. Y nosotros somos fruto de una familia. Hay mucha gente que dice que yo no quiero saber de mi familia, bueno, me voy de la familia y demás. Y usted no sabe que al final de todo, usted es fruto de su familia. O sea, yo soy no solamente genéticamente producto de mi mamá y mi papá, sino que aún como me rasco la cabeza y a veces cómo actúo y cómo me siento y cómo hablo, mis valores, mis principios, todo, soy parte de esa familia y la familia no es sino el producto de un matrimonio. Y hoy vamos a estar hablando sobre la familia, pero en un momento muy histórico y muy particular, dentro del contexto de la visita del Papa Francisco a Estados Unidos para clausurar el Congreso Internacional de la Familia.
un acontecimiento hermoso. Yo en un momento dado fui vicario episcopal de la familia en Puerto Rico y fuimos a México con un grupo de Puerto Rico y fue una experiencia maravillosa. Esta va a ser increíble también, dado que es un viaje muy providencial. Y desde ahora, yo sé que muchos de ustedes lo han estado haciendo y les exhorto a que sigamos haciéndolo hasta que termine, porque este es un viaje muy providencial, muy providencial. Acuérdense que este viaje comienza con el Papa yendo a Cuba, donde la familia ha tenido una gran transformación, porque Cuba es antes y después, ¿verdad? Antes de la revolución castrocomunista, donde había un concepto de la familia, donde se vivía en familia dentro de todo un concepto, perdonando la redundancia, de familia cristiana, donde se vivía la fe de una manera abierta, donde, ¿verdad?, todo estaba dentro de ese contexto socio-religioso. Después de llegar el castrocomunismo, cambia totalmente el escenario y hubo unos momentos, lo que fueron los años 59, 60, el 61, donde hubo una persecución abierta a la iglesia, donde hubo un éxodo de niños, que es el tercero en la historia del mundo occidental. Mucha gente no sabe que en el 1961 una cantidad enorme, casi, se habla de 115,000 más o menos, niños dejaron Cuba. O sea, hay 3 grandes éxodos de niños en la historia del mundo occidental. El primero, los niños judíos, ¿verdad?, a través de la Segunda Guerra Mundial. El segundo fue los niños españoles, con motivo de la Guerra Civil Española. Y el tercero, el éxodo de niños cubanos en los años 60, 61, con una operación que se le llamó Peter Pan, porque como los niños volaban, ¿verdad?, eran aviones llenos de niños solos que los padres le entregaron a la iglesia, porque todo esto fue a raíz de una iniciativa de un gran arzobispo, un hombre de Dios, Monseñor Coleman Carroll, que era arzobispo de Miami, y él dijo, mire, mándelo a los niños porque el gobierno cubano iba a tomar la patria potestad. Y aquello fue impresionante, porque ver aviones llenos, cuando aquello existía todavía la famosa línea aérea Panamérica, y ver niños completos, niños de 4 o 5 años, ¿verdad?, hermanitos con hermanitas, montándose en aviones y sus papás siendo recibidos en Miami por caridades católicas, ¿verdad? Y iban a unos campamentos y demás, y esto fue bien fuerte. Y todo esto hizo que el núcleo de lo que era la familia cubana cambiara hasta el día de hoy. O sea, yo creo que no hay ninguna familia cubana que esté totalmente unida, sino que desgraciadamente cubanos hay repartidos por el mundo entero, y la tía está por acá, y los primos están por allá, y los abuelos se murieron, y usted no pudo ver. Bueno, ustedes todos se acuerdan de la gran cantante, la reina de la salsa, Celia Cruz. Se le negó el permiso para ir a Cuba a ayudar a morir a su madre, y sobre todo asistir al funeral. Y como ven, esto no es un caso aislado, y pues el Papa ya va a Cuba, donde la familia reviste una particularidad. Y de Cuba entonces viaja a Estados Unidos, donde también la familia está sufriendo un ataque a raíz de la última decisión de la Corte Suprema, donde prácticamente fuerza, ¿verdad? Y de hecho se están teniendo muchos casos legales donde hay gente que no se niega a dar licencias y demás, donde el país se ha polarizado de una gran manera, porque a raíz de la decisión del Tribunal Supremo, pues ahora no es selectivo, no se le ha dado la discreción a los estados, sino ahora es obligatorio dar la licencia para que personas del mismo sexo se puedan unir en ese llamado matrimonio, que matrimonio sabemos que no es. Pero como ustedes ven, el Papa llega a un país primero donde la familia ha sufrido
una gran convulsión a raíz de un cambio político y va a un país que es uno de los grandes países desarrollados del mundo, donde está totalmente polarizado por todas estas leyes que golpean en el corazón a la familia tradicional. Y por eso este viaje es tan particular, porque todos los papas, ¿verdad? Tenemos al San Juan Pablo II, que nos dejó un legado impresionante, ¿verdad? Yo tengo en casa un libro que se llama El Enquiridión de la Familia, que es más o menos de este grueso y con letra pequeña, de la cantidad de documentos, cartas, motus propios, encíclicas, exhortaciones del San Juan Pablo II, ¿verdad? Que le llamaron el Papa de la Familia. Sin embargo, el Papa Francisco, en el corto tiempo que ha estado con nosotros, ya le toca algo muy particular. Y por lo tanto, esta ida de él a Filadelfia es muy, muy importante. Por su mensaje, por su manera de decir las cosas, Papa Francisco se está distinguiendo por hablarnos con mucho candor y sobre todo que todo el mundo lo puede entender. O sea, en Puerto Rico, cuando la comida que se come en Puerto Rico es el elemental, que la gente de los más exquisitos hasta los más sencillos comen, es arroz, y a nosotros los frijoles le llamamos habichuelas. Y cuando usted quiere ser muy, muy sencillo y muy explícito y decir las cosas como son, dice, vamos a hablar en arroz y habichuelas. Pues el Papa Francisco habla en arroz y habichuelas, o sea, todo el mundo lo puede entender. Y por lo tanto, yo creo que este viaje pues va a estar muy claro y va a hablarle muy claro a la familia y sobre todo exhortándonos y acompañándonos en este momento histórico tan difícil que todos tenemos. O sea, hoy no es fácil, ¿verdad? Vivir en familia, mantener los valores de la familia y sobre todo, ¿verdad? Poder ser familia cristiana sin juzgar a nadie, sin estar en continua pelea, ni estar en continua confrontación con nadie, sino vivir en familia de tal manera que nuestra vida en familia hable por sí misma. Yo creo que si bien podemos, ¿verdad?, estar en un debate, podemos compartir nuestras ideas con personas que no lo ven de la misma manera, pero quizás el testimonio más importante, el mensaje más convincente, sea en nuestra propia vida, cómo nosotros vivimos como matrimonio, cómo nosotros nos relacionamos como pareja, con nuestros hijos, cómo nosotros le transmitimos a nuestros hijos un mensaje cristiano, porque muchas veces, ¿verdad?, queremos decir una cosa, pero después hacemos otra, y entonces pues ahí todo se cae por su peso. Pero yo creo que este es el gran reto, ¿verdad?, el poder nosotros vivir de tal manera que con nuestra vivencia en familia podamos dar a conocer nuestro concepto de lo que es una familia cristiana. Por eso, en este programa de hoy, que se llama América en Familia, vamos a tener algo muy particular. Este programa, a diferencia quizás de otros, ¿verdad?, como por ejemplo el programa de nuestro muy querido amigo Pepe Alonso, que siempre tiene invitados y demás. Aquí no tenemos, no es el formato del programa, pero hoy vamos a hacer una excepción. Y tenemos un matrimonio con 4 hijos, que hace 6 meses que está viajando desde Argentina hacia Filadelfia para este Congreso de la Familia, y tenemos la providencia de que se encontraban por aquí y el equipo de producción los ha invitado, y después que vengamos de la pausa, como siempre hacemos, ellos van a estar con nosotros y van a estar compartiendo un poquito de su experiencia como familia, de cómo surgió esta iniciativa, ¿verdad? Están en un coche muy particular, es como un pequeñito autobús que tiene un nombre muy simpático, Francisca, ¿no? Es una familia muy bonita, gente joven, con 4 niños hermosos, y toda esta experiencia, y queremos, ¿verdad?, saber de ellos. Yo todavía los he conocido, ¿verdad? Ahora estuvimos juntos en el desayuno, pero no hemos compartido, así que yo voy a estar aprendiendo con ustedes. Así es como el pan fresquecito del horno, ¿no?
Y esto va a ser muy importante porque aquí vamos a tener como un pedacito de las miles de personas que ya se están preparando para viajar a Filadelfia. Yo conozco personas que de Puerto Rico, de otros lugares, van a estar viajando a Filadelfia para este gran encuentro con el Papa en torno a la familia. Sé que el Papa está muy entusiasmado. De hecho, se hizo un programa 2020, que es un programa muy particular de la televisión comercial aquí en Estados Unidos, donde el Papa, por primera vez, nunca esto se había hecho, le habló a 3 grupos en Estados Unidos. Uno estaba en Texas, otro estaba en Los Ángeles y el otro estaba en Chicago. Y entonces pues entrevistaban al Papa y dice, bueno, Santo Padre, ahora vamos a Texas, ahora vamos a Los Ángeles. Y yo lo vi, fue algo impresionante. Allí entrevistó a niños, a inmigrantes, a madres solteras, a una religiosa que trabaja con inmigrantes. Y créanme que uno estando en casa y viendo este programa, uno lloraba porque, vuelvo a decirle, o sea, es ese candor, esa particularidad del Papa Francisco, que es un pastor. Yo cuando lo veo, lo pienso como arzobispo de Buenos Aires, montado en su autobús, en su microbús, en el metro, visitando a la gente. Es la misma persona. Yo esto lo hablo mucho, ¿no? La gente quiere sacar a Papa Francisco del contexto, y Papa Francisco es Jorge Bergoglio, el hombre que siempre hizo lo que hizo y lo sigue haciendo, ahora desde otra perspectiva, desde otra situación, pero sigue siendo la misma persona, con sus zapatos ortopédicos, con su cruz sencilla, con su manera de hablar, con su espontaneidad. Y eso es lo que Dios le está regalando a la iglesia y al mundo entero y a la familia. Y con ese candor, con esa gracia, con esa espontaneidad, Él va a llegar a Filadelfia después de haber pisado suelo cubano y haber visto, ¿verdad?, otra realidad. 2 realidades totalmente opuestas, ¿verdad?, con todas las circunstancias y todos los detalles que cada una tiene, ¿verdad?, donde hay mucho dolor, donde hay realidades muy duras, ¿verdad?, donde hay animosidad, donde hay inclusive coraje, donde hay hasta rabia, ¿verdad?, por todas las situaciones. Podamos hablar de la inmigración en Estados Unidos, podamos estar hablando de la situación de Cuba, ¿verdad?, toda la política y sobre todo ese grito callado, ¿no? Y digo, un grito callado es cuando uno tiene una cosa que adentro que te come, pero que no lo puedes poner en palabras porque inclusive no te sale, ¿no? Y empieza esa gran pregunta que muchos de nosotros nos hacemos delante de tantas situaciones, es ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué me pasó a mí? ¿Por qué no pude hacer lo que yo quise? ¿Por qué no pude tener la familia que yo quise? ¿Por qué no pudimos estar juntos como todos deseábamos estar? Y créame, hermano que me escucha, que todos hemos pasado por esto, ¿no? Todos. Yo tengo mi historia como la tiene usted y muchas veces miramos y dice, Señor, ¿dónde tú estás? Y Dios está aquí, Dios está aquí. Pero acordémonos que también el Señor no nació en su pueblo, nació en una cueva, en un pueblo extraño. O sea, María tuvo que ir a empadronarse y no vivían en Belén. Ellos no vivían en Belén, ellos vivían en Nazaret. Pero por razones políticas tuvieron que ir a otro pueblo. Y nació en un lugar donde ni su madre ni su padre adoptivo hubieran querido que el niño naciera. O sea, que nosotros somos parte de una gran familia que empezó precisamente con unas situaciones muy poco favorables. Después, apenas nacido el niño, se tienen que ir a un exilio donde todo era diferente, el idioma, las costumbres, las comidas, todo. Y tuvieron que vivir allí y adaptarse y hacer, como dicen por ahí, con un limón limonada. Y creo pues que nosotros a veces nos olvidamos de dónde venimos. Y venimos de ahí. Venimos de una familia que tuvo unas situaciones muy difíciles, ¿verdad? Y que tuvo que adaptarse. De ahí venimos. Y muchos de nosotros nos hemos tenido que adaptar a lugares, a situaciones, a problemáticas que nunca pensamos que íbamos a tener. Sin embargo, Dios nos ha puesto ahí.
Y si Dios nos ha puesto ahí, Dios nos va a dar la fortaleza, su gracia, para que nosotros podamos ser, como dice la palabra misma, fermento en la masa, luz que ilumina el camino y sobre todo sal que le da sabor al mundo. Por eso en el día de hoy, este programa desde ahora les pido a todos que nos sirva como inspiración para llegar a Filadelfia pidiéndole a Dios, clamándole a Dios que nos ayude a ser familia cristiana. Hoy no es fácil ser familia cristiana porque la familia cristiana no goza del favor de la sociedad moderna. Hoy, por ejemplo, es muy moderno, ¿verdad? Muy chic, ¿verdad? El vivir juntos sin ningún tipo de estructura, ni civil ni religiosa. O sea, vivir juntos, tener hijos juntos, pero no darle ninguna estructura, ¿verdad? Ni, como dije anteriormente, ni a nivel de mundo, ni civil, ni tampoco religioso. Hoy la gente no ve la necesidad, no ve el sentido, no le ve la gracia de tener un sacramento, ¿verdad? Y para colmo, pues tenemos todas estas legislaciones que prácticamente ha sido aceptada casi en el mundo occidental, donde se aprueba y se ve y se comportan y tienen todos los derechos de dos personas del mismo sexo y le quieren llamar, cosa que yo no hago, ¿verdad? Matrimonio, ¿verdad? Así que en ese contexto nos ha tocado a nosotros vivir. Entonces, la pregunta, decía Cantinflas, ¿no? Aquella famosa película, ahí está el detalle. ¿Cómo yo puedo vivir como familia cristiana dentro de un contexto pagano? Voy a volverlo a repetir. ¿Cómo yo puedo vivir como familia cristiana en un contexto pagano? Y ese es nuestro reto, el mismo reto que tuvieron los primeros cristianos que vivían en sociedades paganas como era Éfeso, Tesalónica, Galacia, Roma. Y allí estaban ellos envueltos donde había divorcio, donde había aborto, donde había relaciones del mismo sexo, donde había concubinato, donde había adulterio, donde había todo, y muy aceptado, eran sociedades muy con muchas libertades, por no decir libertinaje, y en aquellas sociedades paganas, ¿verdad? Totalmente al garete, pues ellos vivían como cristianos, y usted lo puede ver en las cartas que Pablo, Pedro, Santiago, pero especialmente Pedro y Pablo, le escriben a las diferentes comunidades. En esos lugares, en esas cartas, nosotros podemos ver el contexto por la terminología, por todo lo que escriben estos hombres de Dios, que eran Pedro y Pablo, y las exhortaciones que le hacen a las comunidades. Acuérdense que eran cartas, o sea, nosotros ahora las oímos proclamadas desde el púlpito, y parece que son discursos. Cuidado, que son cartas, y eran a pequeñas comunidades, eran gente, a veces se reunían en casas, y se leía la carta, y la carta entonces después se pasaba a otra casa donde se leía. Por eso se llaman cartas del apóstol San Pablo, ¿no? Eran cartas, y eran cartas de exhortación, a veces de corrección, a veces sobre todo de acompañamiento a comunidades que estaban tratando de vivir una vida cristiana dentro de una sociedad pagana. Y fíjense, como dice el refrán por ahí, tanto nadar para morir en la orilla, estamos en las mismas. Después de varios siglos donde todo parecía cristiano y hablábamos de América Latina y de Hispanoamérica como países católicos y demás, ahora nos encontramos que de católicos no tenemos mucho y que cristianamente no creo que estemos viviendo mucho, no digo todo el mundo, pero aquí viene la belleza de este momento, ¿no? Donde la gente que sí ha comenzado a tomarlo en serio, ya no somos católicos, cristianos católicos de tradición, sino estamos comenzando a ser cristianos católicos de convicción, que eso es lo que verdaderamente hace una diferencia. Y entonces pues hoy, como les dije anteriormente, tenemos una familia muy bonita, van a ver lo que son gente muy joven, ¿verdad? Con 4 chicos preciosos, ¿verdad? Que van a estar con nosotros
y nos van a estar hablando, ¿verdad? Son gente que lo van a ver, son muy modernos, están en un viaje que no es cualquier cosa, porque estar en un coche 6 meses, no están en un avión en business class, están en un, yo lo vi, no es un, tampoco es un minivan de eso con todas las gadgets y todas las cositas que uno le pone a las cosas, a los coches modernos. Es un vehículo bastante tradicional y que lo vamos a poner en pantalla para que todos lo vean. Y aquí ellos tomaron esta aventura, es una aventura. Esto se puede hacer hasta una película, ¿verdad? 6 meses desde Argentina a Filadelfia para estar en este gran acontecimiento que va a ser la visita del Papa Francisco a Estados Unidos. Pues acuérdense que el Papa va a estar en Washington, va a ir a la Casa Blanca a hablar con un presidente que es sumamente liberal, el presidente más abortista en la historia de Estados Unidos ha sido el presidente Obama, ¿verdad? El hombre que favoreció y empujó toda esta legislación a favor de de las parejas del mismo sexo, ¿verdad? Este presidente tan liberal, tan de izquierda, ¿verdad? Pues hablar con este hombre, ¿no? Con mucho, me imagino, con una gran sinceridad, con una gran sonrisa, con un gran espíritu abierto. Viene de Cuba, de hablar con Raúl Castro, que ese es otro, ¿verdad? O sea, que no es fácil. Y sin embargo viene el hombre vestido de blanco, el mensajero de la paz. Y en esta ocasión no viene como un viaje más, sino un viaje para clausurar el Congreso Internacional de la Familia que tiene sede este año en Filadelfia. Así que ahora vamos a la pausa y cuando vengamos vamos a estar hablando con este matrimonio en torno a América en Familia, en este su programa de Mientras el Mundo Gira. Bueno, pues de nuevo aquí con ustedes y como les había dicho, hoy este programa es muy original porque nosotros no tenemos usualmente invitados, sin embargo, dada la temática y la providencia divina, porque esto no estaba planificado, pero el hombre propone y Dios dispone, y Dios dispuso que tuviéramos una familia que como les dije en el segmento anterior, han estado viajando 6 meses y no de aquí a la esquina. Estamos hablando que han estado viajando desde Argentina y se dirigen hacia Filadelfia y están aquí conmigo. Ya ya los conocen. Vamos a empezar para que ellos también se presenten porque está Alfredo y su esposa Noel. Pero dice Alfredo que le dicen Catire, ¿verdad? Así que bienvenidos al programa. Muchas gracias. Y me digan, son 4 nenes, que los nombres de ellos. La chiquitita es Carmín. Carmín. Hola, Carmín. Hola, Desi. Y la... ¿Vos? Mía, ok. El jovencito... Dimas. Dimas, ok. ¿Y ella? Cala. Pues aquí tenemos a toda esta familia unida. Y vamos a comenzar un poquito, ¿verdad? Así como en familia. Para ustedes, ¿verdad? Que es una familia numerosa, según los criterios de hoy, ¿no? Y ustedes son jóvenes. Hablar un poquito de cuántos años llevan de casados, su dinámica familiar y demás. Entonces después por ahí la iniciativa está de ir desde Argentina hasta Filadelfia en este coche tan particular de Francisca, ¿no? Para que la gente nuestra pues se identifique un poquito, ¿no? Estamos todos muy emocionados con la visita del Papa a Filadelfia porque hay un sínodo que comienza ahora en octubre sobre la familia. O sea, toda la iglesia en este momento está en esta dinámica de la familia. Los obispos ya, esto es el mes que viene, se van a reunir en Roma con el Papa para hablar sobre la familia. Reunión que estuvo precedida de de una reunión extraordinaria en octubre pasado para preparar esta reunión. Y dentro de eso, pues el Papa empezará el sínodo de la familia habiendo regresado del Congreso de la Familia. O sea que esto es muy, muy importante y queremos tener el sumo, ¿verdad?, de ustedes. Así que
El programa es suyo. Bueno, nosotros somos una familia muy normal, somos argentinos, vivimos en Buenos Aires, estamos casados. Ayer fue nuestro aniversario, así que 14 años. Bendito sea Dios. Felicidades. Gracias. Así que festejamos acá en el canal y en Birmingham. Y bueno, tenemos 4 hijos. Vivimos un tiempo en Buenos Aires, después tuvimos una experiencia en España. Tenemos a Dimas y a Mía, que son catalanes, nacieron en Barcelona. Y después regresamos a Buenos Aires y nació Carmín, la chiquitita. Así que, bueno, así es nuestra familia, nos gusta muchísimo pasar tiempo juntos. Y ese fue uno de los grandes motivos para salir de viaje, para dedicar un año a la familia y celebrar esto que es lo que nosotros elegimos para ser felices, ¿no? Sí, me gusta mucho la palabra que has utilizado, celebrar, ¿no? Yo creo que a veces nosotros no, por las cosas, por la rutina diaria, no celebramos la familia. Y después entonces nos lamentamos de que ya abuela no está o que ya los hijos se fueron para la universidad. Y creo que es una bendición que ustedes, que son gente joven, hayan caído en centro, ¿no? Se celebra la familia, se vive en familia. ¿Cómo comenzó la idea de ir a Filadelfia con Francisca? O sea, ¿cómo? ¿Francisca era parte o se compró para el viaje? Se compró para el viaje. Ok. Nosotros con Noel siempre soñamos cuando los niños sean grandes, hacer un viaje nosotros. No de vacaciones, sino hacer un viaje largo y poder disfrutar de conocer otros países y otras personas. Y un día charlando dijimos, ¿por qué no lo hacemos con los chicos? Y hacemos un viaje en familia, ¿sí? Porque como decía Noel, para nosotros es importante y queríamos celebrar eso. Y bueno, y al principio surgieron un montón de miedos, dejar el trabajo, qué vamos a hacer a la vuelta, qué va a pasar con el colegio de los chicos, con qué dinero vamos a hacer el viaje porque no teníamos el dinero completo. Y bueno, y todos esos miedos hicieron un poco que digamos, no, qué locura, ¿no? Que vamos a hacer un viaje, ¿no? Pero en los momentos en donde decíamos no hagamos el viaje, era mucho mayor la angustia de no hacerlo que la fuerza de los miedos. Y como dice Noel muchas veces, ¿no? Cuando nosotros ya veíamos, cuando uno ya tiene algo que lo ve ahí adelante, es inevitable que suceda. Y así fue como, bueno, empezamos a averiguar, empezamos a dejar de lado los miedos para que no nos impidan cumplir con este sueño tan lindo. Y bueno, y así averiguando y cómo hacerlo y a dónde hacerlo, encontramos el Encuentro Mundial de Familias y nos pareció que era el broche de oro, ¿no? Un viaje en familia para celebrar la familia, para vivir juntos un montón de experiencias y aventuras, que los chicos conozcan que hay mundo, que hay otros países, otros idiomas, otras culturas, que hay un montón de gente buena en el mundo, nos hemos encontrado con mucha gente buena. Bueno, después decidimos, ya que ahora que teníamos dónde ir, no sabíamos cómo ir. Y bueno, y así fue que decidimos hacerlo en una combi Volkswagen de 1980. Y bueno, y acá que estamos. Son buenísimas, salen muy buenas. Una pregunta muy importante, o sea, que el llegar a Filadelfia, ¿no? Y en el encuentro con el Papa, ¿qué ustedes esperan espiritualmente, ¿no? O sea, todos sabemos que cuando uno está allí, pues hay experiencia de conocer gente, esa química, esa cosa, esa atmósfera que es electrificante de ver miles y miles de personas, todo el mundo es lo mismo, ¿no? O sea, todo el mundo que va a ir a Filadelfia va a ir para el encuentro mundial de familia, pero con el sucesor de Pedro, con Francisco. Pero yo creo que en cada uno de nosotros, sea el encuentro de jóvenes o de familia, o una audiencia de los miércoles, yo creo que cada uno va con una como especie de petición o una experiencia. He conocido gente que tenía mucha reticencia con la iglesia y dice que cuando vio al Papa se echaron a llorar y fue como un despertar, ¿no? Cada uno, otros pues es verlo y punto. Yo quiero mucho al Papa, yo soy católico y es verle al Papa y punto, ¿no?
pero para ustedes, ¿verdad? Porque ha sido esto como una preparación, esto como un retiro. O sea, el que ustedes lleguen a Filadelfia es un retiro de 6 meses para llegar a un punto, ¿verdad? El alfa y el omega, el principio y el fin. ¿Qué esperarían? Sí, nosotros... Perdón, y siendo el Papa argentino, o sea, sí. también, eso es muy importante. Sí, nosotros la verdad que cuando nos enteramos, bueno, que estaba este encuentro, como que nos cerró todo el viaje, fue como esa pieza que nos faltaba, ¿no? Y le dio todo un sentido mucho más profundo al viaje, ¿no? No era solamente un viaje, sino es ir hacia un encuentro de familias, con todo lo que eso implica. Y todos estos meses, mirando para atrás, ahora que ya estamos bastante cerca, tal cual, han sido una preparación y un encuentro entre nosotros y con otros. Y yo creo que el cierre, ¿no?, de llegar ahí va a tener que ver con... va a seguir manteniendo ese espíritu, ¿no?, de encuentro y de celebración. Ahora, encima que vaya el Papa Francisco, que nosotros lo queremos muchísimo y nos ha inspirado como a tantas familias, le da también otro significado especial, ¿no? Y no sé si tenemos así una petición o un mensaje. Creo que el final del viaje va a ser sobre todo agradecimiento por haber podido hacer esto. Sí. Por haber podido llegar, porque, no sé, yo el otro día conversábamos en Houston, que estábamos, y ella me decía, la familia con quien nos quedamos, siempre nos vamos quedando en casas de familia. Sí, yo te escribí en febrero y me dijiste que bueno, que ibas a anotar los datos. Y yo dije, claro, es que yo en febrero no me imaginaba que íbamos a llegar en algún momento a Houston, lo veía tan lejano, Sí, ¿no? Sí. Y estamos ya acá, entonces creo que, no sé, que la llegada y poderlo ver al Papa de lejos, porque esto va a ser un mundo de gente, va a ser, ¿no?, de agradecer de haber podido haber hecho este viaje en familia. Creo que eso va a ser como para nosotros el gran... Sí, y fue, digamos, y está siendo muy transformador para nosotros. Nosotros después volvemos a Buenos Aires y volvemos a nuestra vida normal, los chicos al colegio, nosotros tendremos que empezar a trabajar de nuevo, no sabemos en qué aún, pero yo creo que, ¿no?, en el interior este viaje está siendo transformador para nosotros y para los chicos. Sí, son experiencias que marcan. Hay muchas cosas en la vida que uno las realiza y no nos damos cuenta que realizándolas nos están transformando. Es como, no sé, el tener un hijo, ¿no? O sea, uno se voy a tener un hijo, pero el hecho de tenerlo transforma, porque ya tu tiempo no va a ser igual y tus prioridades no van a ser iguales. No es lo mismo estar ustedes en pareja que tener 4 hijos. O sea, la experiencia de tener una familia transforma a los padres. Y no solamente transforma a los hijos, también transforma a los padres. Y este viaje, el querer celebrar, el estar juntos, yo creo que una de las cosas que tanto daño nos ha hecho, inclusive bendiciones como son todos los medios de comunicarnos, teléfono, email, mensajes de textos y demás, muchas veces es increíble cómo nos han separado. Yo hace poco estaba en un restaurante, eso me pasó en Puerto Rico, y a mí me chocó, o sea, me chocó al punto de que me quedé como, éramos 4 personas, me dijo, padre, ¿a usted le pasa algo? Me quedé como en un limbo, porque la mesa que estaba continua, la de nosotros, eran 5, eran los papás, la abuelita, ¿verdad? Porque después le escuché que estaba muy cerquita, abuela y los 2 niños. Los 5, inclusive la abuela, porque tampoco era una anciana, los 5 estaban mandando mensajes de texto. Estaban juntos y lejos. Entonces yo decía, ¿para qué fueron o sea, fuiste a cenar, ¿para qué? O sea, botar el dinero prácticamente, porque si yo salgo con mi familia a cenar, es para compartir, para ver. Eran 5 personas, cada uno en su mundo. Y ya digo, tan cerca y tan lejos. ¿Ves? Y veo que mucha gente entra a la casa, cada uno se va para su cuarto, muchos van a hablar con los amigos por la computadora, otros van a ver la novela, la abuela, lo que fuera. Y es una lástima porque
tú me preguntabas, esa es mi mamá, la señora que está ahí, que ahora, por cierto, el 11 de septiembre fue aniversario de su tránsito hacia la casa de Papá Dios. Y una de las cosas que a mí, para nosotros los sacerdotes, la mamá es muy importante, ¿no? Es la mujer de nuestra vida, o sea, no tenemos otra. Y por eso entre un sacerdote y su mamá hay una gran, igual que con papi, pero la mamá, ¿no? La mamá del sacerdote. Y una de las cosas que a mí me ha dado mucha paz es haber, dentro de la distancia, mi mamá vivía en Estados Unidos, yo vivo en Puerto Rico, es haberla disfrutado, o sea, de haber viajado con ella, de ir a hacer compra al mercado con ella, de llevarle el carrito, o sea, esas cosas que cuando vienen esos momentos que digo yo que hay jalones del alba, que dónde está, ese es el bálsamo. Te pone un poquito de ungüento porque disfrutaste y no celebraste esto, ¿no? Y yo creo que aunque ustedes no llegaran a Filadelfia, que Dios los ampare, que puedan llegar y disfrutar, ya pasó, ya celebraste, ya ustedes tienen algo que muy pocas familias tienen, de haber disfrutado. Y no solamente ustedes, ellos nunca lo van a olvidar, ni la chiquitita ni nadie, porque uno es algo que hicieron juntos. Sí. Y es eso, porque muchas veces mucha gente nos dice, dejaron todo para ver al Papa o van a viajar. Y nosotros decimos, sí, no, en realidad nosotros, la clave de todo esto ha sido este recorrido. Y el cierre es lindísimo con el encuentro, la visita del Papa, pero estos 6 meses que pasamos juntos, acá está el gran viaje, ¿no? de la familia. Y no solo nuestro, sino todo, como te decía, nosotros nos vamos quedando en casas de familia. No es un viaje que vamos a hoteles o nos quedamos, sino que en la mayoría de los lugares nos hemos quedado en casas de familia que muchos ni nos conocían. Y cuando salimos de Buenos Aires y contábamos a nuestros amigos, no, tenemos esta idea de ir quedándonos en casas de familia. ¿Quién les va a abrir la puerta? Son 6. ¿Quién va a tener sin conocerlos? Y el Catire tenía muchísima confianza. Dice, ¿por qué no? Y la verdad es que nos han recibido y muy bien en muchísimos lados, familias diferentes. En diferentes ciudades, en diferentes lugares. A veces hemos tocado un timbre en una parroquia que el padre nos recomendó con alguna familia de esa iglesia, en algún convento, o hemos acampado también, pero sobre todo han sido familias, muchas que nos han contactado por la página que tenemos, otras que por ahí un amigo, del tío, unas relaciones rarísimas y aparecíamos en la casa de alguien y entonces nos permitió conocer de otra manera. No es lo mismo llegar a un lugar y ir a un hotel que estar sentado en una mesa con otra familia conversando, viendo cómo viven, acompañando al colegio. O sea, ha sido una vivencia diferente. Yo creo que, ¿verdad? Conociendo un poquito, yo no lo conozco personalmente, ¿verdad? Pero siguiendo un poquito al Papa, bastante cerca, ahora mismo cuando él vaya a visitar a Cuba y a Filadelfia, yo estaré en la televisión nuestra arquidiocesana transmitiendo el viaje, o sea que por eso lo conozco porque yo estaba transmitiendo todo el cónclave, o sea, yo estaba por televisión esperando la fumata, o sea, que me parece que lo conozco porque lo estoy siguiendo como un espía de donde quiera que está y tratando me acuerdo cuando hablaron de Jorge Bergoglio, ¿no? O sea, un italiano y había una monjita que todos conocemos, ¿verdad? Que es la que canta, ¿no? Y decía, no padre, no es italiano, es argentino. Y estaba ahí al lado mío, entonces, pues, ¿verdad? Y me parece que lo he seguido y va a través de WTN. Y viendo esto que yo dije, que el primer segmento que lo acaban de hacer con motivo de su visita a Filadelfia, que nunca se había hecho. O sea, él le pidieron su tiempo, hicieron un pequeñito estudio en el Vaticano, pero era una transmisión a 3 lugares clave, o sea, eran como unos salones parroquiales y ahí había gente, y la gente no sabía, lo citaron, es como dice, mira, tienes una invitación para algo muy importante. Entonces, ahí está el Papa lo se lo da porque era un tú a tú con ellos. Fue una Chicago, Texas y Los Ángeles. Y cada lugar tenía una particularidad. Por ejemplo, cuando estuvieron en Texas, la cuestión de los inmigrantes y demás. Y uno pues más o menos puede ver este hombre como piensa, ¿no? Yo tengo familia argentina
que viven en Buenos Aires, son judíos, o sea que imagínate, judíos, argentinos, he pasado mucho tiempo por mi cuñado, que es argentino, o sea, mis sobrinos tienen sangre argentina. Y por lo tanto he estado muchas veces en Argentina, he ido allá y todo. Y más o menos uno ve a este hombre con como piensa, y yo lo diría así, que para él lo que ustedes están teniendo es lo que él quiere. Que si tú le dices, ¿qué es más importante? Vamos a suponer que le diga, Santo Padre, ¿qué usted cree fue más importante? ¿El que llegaron a Filadelfia o el viaje? El viaje. Porque su mentalidad es esto, el estar juntos, la experiencia que han tenido con familias y sobre todo algo que tú dijiste, Katire, el que ve tanta gente buena. A veces uno oye tanto negativo que uno dice, bueno, pero ¿qué cosa es esto? Esto es una sucursal del infierno, lo que estamos viviendo en la tierra, ¿no? Y sin embargo, uno se encuentra con que hay mucha gente. Lo que pasa es que son una mayoría silente. Es la gente que se levanta, reza, lleva a sus hijos a la escuela, ayuda al vecino, comparte el almuerzo con el compañero de trabajo, ayuda a la gente que no puede, comparten el coche al trabajo para ahorrar gasolina o no ir. O sea, tantas iniciativas lindas, pues yo soy párroco, yo sé lo que es esto, ¿no? Pero uno no los oye porque no tienen voz. La voz la tiene el narcotraficante que mató a la mujer, esa morbosidad que desgraciadamente la gente se ha vuelto adicta a ella. Y claro, al muerto si quiere misa, como dice el refrán español, ¿no? Así que yo creo que ustedes puedan darle también, y yo creo que ahí donde también está un agradecimiento a la iniciativa que Dios ha tenido con ustedes y que ustedes han sabido aceptar. Yo tuve un gran amigo, ya murió, que él venía de no era una iglesia, era más bien una de estas sectas un poco filosóficas, metafísicas, pero él se hace católico, se hace cristiano y católico, y él decía una frase que él traía, decía, hay que estar abierto y receptivo. Hay que estar frente a la vida abierto y receptivo. Yo creo que ustedes captaron eso, ¿no? Y por eso están aquí y van a llegar a donde van a llegar y sabrá todas las bendiciones que todavía faltan, ¿no? Porque yo creo que ahí está la gran bendición de esta iniciativa que Dios puso en sus corazones y que ustedes no solamente han tenido, sino que le han brindado al mundo y a la iglesia. Porque te lo puedo decir desde ahora, no solamente porque están aquí en el programa, ustedes van a recibir mucho de esta experiencia. Esto Dios lo hizo con ustedes porque esas cosas que Dios hace porque quiere. Pero aquí no se queda. No se queda porque toda la dinámica esta no es para que ustedes solamente la disfrutaran, sino para que enriqueciera un mundo que necesita mucho de esto. Porque la familia, desgraciadamente, está siendo muy golpeada por muchísimas razones, ¿no? Y la gente no está celebrando a la familia. No le están sacando el jugo. O sea, mi hijo es para que yo lo disfrute. ¿Ves? No solamente para que esté ahí, ¿no? Porque cuando venga a ver ya no está ahí. Y eso me lleva a hablar con un poquito con Cala, que ya está ahí. Cala, hello. ¿Qué tú has recibido de todo esto, Cala? Porque a esta edad tuya, a los 12 años, ya uno pues tiene, así que queremos oír tu voz. Soy Cala y me encanta este viaje, conozco mucha gente nueva, conozco lugares y me estoy divirtiendo mucho. Y ve, tus amiguitos, tú los has seguido a ellos, ellos te han seguido a ti. Sí, yo voy hablando con mis amigos de Argentina y además me voy haciendo nuevos por el viaje, me sigo el contacto y me invitan para que vaya otra vez, entonces quizás de grande vaya de nuevo. Qué bueno, qué bueno. A visitar a todos. ¿El viaje cómo lo han hecho? ¿Empezó? ¿Salieron? De Argentina, cruzamos en línea recta Chile, Perú, Ecuador, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala, México y Estados Unidos.
Wow. Y son miembros honoríficos de la Organización de Estados Americanos, de la OEA, ¿no? Han dado un recorrido tremendo. Y Dimas, tú no tienes nada que decir, ¿no, Dimas? El caballero de la casa. Dimas tiene una corrección del mapa, que hubo un error. Sí. A ver, ¿qué faltó? No, nos faltó, sí. Ah, Honduras, El Salvador. Honduras venía antes que El Salvador. Él es el que corrige, el navegante, él es el navegante. vamos. Después que termine, yo hice una pregunta y me tiene intrigado. ¿Qué va a pasar con Francisca cuando termine el viaje? Francisca ya es parte de la familia. Sí, por eso sí. Así que al principio le íbamos a mandar, nos hubiese encantado, y ahora más, después de haber vivido esta experiencia, de volver andando a Buenos Aires, pero ya no nos da los tiempos ni el presupuesto. Así que nosotros teníamos pensado bajar hasta Florida, hasta Miami, y ahí tomar un avión y mandar a la combi en un barco de carga. Pero ahora hace unos meses tengo un hermano de 24 años que pidió si podía volar a Miami y él traerla de vuelta. Ay, qué bonito. Así que qué bonito, o sea, va a volver, a Francisca vuelve andando. vuelve andando, o sea, qué lindo. Y yo la verdad quiero agradecerles de todo corazón que ustedes, ¿verdad?, hayan sido generosos y hayan escuchado la voz de Dios. Alguien me decía el otro día, pero padre, ¿usted cree que Dios nos habla? Digo, por supuesto, Dios no es mudo. Dios habla, lo que pasa es que hay que tener oídos para escuchar. De hecho, el evangelio de este domingo decía que Dios le dio, ¿verdad?, el sordo mudo, ¿no? El sordo y mudo. Y yo creo que a veces somos sordos aunque oímos. Hay una anécdota muy linda de Helen Keller, que una vez le preguntaron si no ver era difícil, si era desagradable. Y ella con esas, era muy rápida, tenía un gran sentido del humor, dijo, no, miren, no ver, uno se acostumbra, ¿verdad? Lo malo en la vida es no tener visión. Jugó con el ver y el visión. Yo creo que muchas veces oímos, pero no escuchamos. Y ustedes le hablaron y ustedes escucharon. Y porque ustedes escucharon, han podido tener esta experiencia que todavía ustedes no saben todo lo que trae. Porque son esas experiencias que nos sobrecogen de tal manera que nos transforman sin nosotros saberlo, ¿verdad? Gente, recuerdos, memoria, todas esas cosas que hacen la diferencia. Así que yo les doy las gracias, ¿verdad?, en nombre de la iglesia y del mundo. Ustedes tienen una página para que la digan, para que se... Sí, tenemos una página que es www.americaenfamilia.com, también en Facebook, América en Familia, y ahí, bueno, vamos contando la experiencia, los encuentros que tenemos, y además recibimos muchísimos mensajes, que eso no nos imaginamos, ¿no?, cuando salimos, que la reacción de muchísima gente, y nos encanta viajar acompañados, y bueno, y conocer que mucha gente nos dice, no, nos ha inspirado para hacer esto, Claro. Y es lindísimo. La verdad que eso fue una sorpresa del viaje, ¿no? Sí. Sí, ustedes han hecho el mundo más pequeño. El mundo a veces se hace grande, no en el sentido positivo, sino se hace grande porque estamos muy distantes y todo es tan lejos, ¿no? Y ustedes lo han hecho más pequeño porque la distancia del mundo está en términos no solamente de kilómetros y millas, sino en términos de corazón. Y ustedes han hecho un mundo mucho más pequeño porque han unido corazones a través de todos estos países que Cala nos decía, con unirnos en buena voluntad, sobre todo en familia. Así que gracias y que Dios los bendiga y que Filadelfia sea una gran bendición para ustedes como familia y ustedes como familia para Filadelfia. Y a ustedes, hermanos y amigos, pues gracias también. Y acuérdense lo que acaban de escuchar, tanto de Noel como de Alfredo Catire, o sea, de celebrar la familia. No dejen para mañana lo que pueden hacer hoy, porque es muy triste tener que decir en un momento de desenlace final, si lo hubiera dicho, si lo hubiera hecho, si le hubiera dado un beso y un abrazo,
y desgraciadamente hay momentos que eso no se puede hacer. Así que aproveche este momento, el ahorita, como dicen nuestros hermanos mexicanos, y disfrute su familia y celebre la familia como lo están celebrando nuestros hermanos. Y oremos todos para que Filadelfia sea una gran bendición sobre la familia. Hasta la próxima, que Dios los bendiga en su programa Mientras el Mundo Gira.